Hola, soy la maestra Jacqueline. El día de hoy hablaremos sobre la hipótesis de la investigación. Bienvenido. La palabra hipótesis deriva de hipo, que significa bajo, y tesis, que significa posición o situación. Es decir, es la explicación supuesta que está bajo ciertos hechos a la que sirve de soporte. Esta permite al investigador llegar a una explicación anticipada para poder asomarse a la realidad. Son las guías para una investigación o estudio. Ellas indican lo que se trata de probar y se definen como explicaciones o respuestas tentativas del fenómeno investigado. Deben ser formuladas a manera de proposiciones y no siempre son verdaderas. Según Sampieri, estas hipótesis pueden ser generales o precisas, en donde pueden estar involucradas dos o más variables. Solo son proposiciones sujetas a comprobación empírica y a verificación de realidad. Pueden surgir desde el postulado de una teoría o del análisis de esta, de generaciones empíricas pertinentes al planteamiento del problema, de investigación y de estudios revisados con antecedentes consultados. Son afirmaciones que pueden someterse a prueba y mostrarse como soluciones. Es científica cuando es contrastable y compatible con el conocimiento. Es una premisa que sugiere vías de solución, permite ordenar, sistematizar y estructurar el conocimiento. Existen diversos tipos de hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis de investigación. Es una respuesta tentativa al problema. En su redacción se utiliza un condicional. Sus elementos estructurales son las unidades de análisis, las variables y los enlaces lógicos. La hipótesis debe ser clara y fácilmente comprensible. La relación entre variables debe ser susceptible de comprobarse y debe tener conexión con avances teóricos anteriores. De esta derivan las hipótesis descriptivas del valor de las variables, las hipótesis correlacionales, las hipótesis de la diferencia entre grupos y las hipótesis que establecen relaciones de causalidad. También tenemos la hipótesis estadística. Estas son afirmaciones entre los parámetros de una o más poblaciones. Son exclusivas del enfoque cuantitativo y expresan suposiciones de las hipótesis de investigación a partir de dos afirmaciones. De ella derivan la hipótesis nula y la hipótesis alternativa o alterna. En base a su finalidad se pueden distinguir dos tipos: la cuantitativa, la cual determinará variables de las que se obtendrán datos medibles, y la cualitativa, que su función es revelar el significado de un fenómeno planteado. Por último, tenemos las hipótesis de acción. Estas se refieren a un enunciado que relaciona el aspecto teórico y el práctico, es decir, está compuesto por una pregunta o idea y una respuesta o acción. Las variables son propiedades medidas y forman parte de la hipótesis. Es una propiedad que puede variar o adquirir diversos valores y cuya variación es susceptible de medirse. Son aquellos elementos objetos de estudio, medición y control en la investigación. Adquieren valor para la investigación científica cuando pueden ser relacionadas con otras variables, formar parte de una hipótesis o una teoría, es decir, un constructo o construcciones hipotéticas. Cuando una variable de investigación está integrada por varias, se llama variable compuesta, y su puntuación total es el resultado de adicionar los valores de los reactivos que la conforman. Existen diversas clasificaciones de las variables. Una de ellas se refiere a las variables cualitativas, que son aquellas cuyas características pueden presentarse en los individuos que constituyen un conjunto y que no poseen una dimensión de magnitud. Las variables cuantitativas se pueden ordenar de acuerdo con una magnitud y se clasifican en continua y discreta. La variable continua se puede tomar cualquier valor intermedio entre los valores que definen un intervalo, asumen cualquier valor numérico y pueden variar en cualquier cantidad. La variable discreta establece categorías en términos de números enteros entre individuos o elementos. Poseen valores numéricos que no pueden cambiarse.
Conforme el nivel de medición con el que fueron valoradas, existen 4 tipos distintos. Nivel de medición normal. Clasifica objetos, personas o características y son considerados como valores específicos. Nivel de medición ordinal. Emplea números que se pueden ordenar en una serie creciente o decreciente e indica la pertenencia a una clase. Nivel de medición intervalar. Establece un orden y jerarquía entre categorías. Los números no representan valores absolutos. Nivel de medición de razón. El punto 0 es verdadero. El 0 indica que hay un punto que no existe. La relación entre variables puede ser dependiente o independiente. La variable dependiente es la que queremos explicar, es la que varía a partir de la acción realizada por el investigador. La variable independiente es la que puede ser manipulada por el investigador, es explicativa y tiene una influencia con la variable dependiente que se pretende descubrir en la investigación. Todos aquellos factores que explican un fenómeno.